doctora Consuelo Tobar, médico ocupacional y medio ambiente del CEPIT, nos acompaña hoy día para esta sesión muy importante. También está la licenciada Bianca Samaniego, de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, y le damos el pase a la doctora para que pueda brindarnos su capacitación. Gracias, doctora. Las preguntas van a Gracias, ser... Lore. Muchas gracias, licenciada, que están acá presentes. Y qué gusto tener a los colaboradores del Hospital Cayetano Heredia y que vayan incluyéndose más en esta capacitación. Sistema de vigilancia de la salud del trabajador. Es un tema bastante hablado que lastimosamente solamente se ha circunscrito a ejecutar evaluaciones médicas ocupacionales y empezar a entender que este sistema de vigilancia de la salud del trabajador es un sistema de gestión, y como sistema de gestión se debe de ejecutar, y como sistema de gestión debe estar insertado en todo el sistema de gestión de prevención de riesgos generales de vuestra institución. Vamos a empezar definiendo qué cosa es salud. El concepto de salud, ¿verdad?, ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Desde un paradigma médico-biológico hacia un paradigma socioecológico. ¿Qué implica este paradigma médico-biológico? Es pensar, esa es estructura mental, ese es el pensamiento de decir que solamente uno está enfermo porque un virus, una bacteria, un hongo o cualquier otro ser vivo que aparezca por ahí ha injuriado nuestro organismo y nos está enfermando. ¿Ok? Este concepto de salud ha evolucionado hacia otro mayor, tomando en cuenta un paradigma, un concepto socioecológico, entendiendo que el ser humano es un ser biopsicosocial, que interactúa con las personas que están en su familia, que sale de su casa dirigiéndose al trabajo, y allí pues o toma su combi, su mototaxi, su combi huevito, su chino, su micro, qué sé yo. Interactúa con todas las personas que están trasladándose igual que usted. Llega usted a su puesto de trabajo y empieza a interactuar con el resto de sus compañeros. Entonces, teniendo en cuenta esto, la definición de salud ha variado, entendiendo que no solamente podemos nosotros enfermarnos porque una bacteria, un virus, un hongo o cualquier otro ser vivo que aparezca ha injuriado nuestro organismo. Ese es el paradigma médico-biológico. Esa definición ha quedado atrás. No ha sido excluida, solamente ha quedado atrás y ha evolucionado hacia otro concepto, tomando en cuenta el paradigma socioecológico, entendiendo que el ser humano es un ser biopsicosocial que interactúa con las personas de su casa, sus familiares, que interactúa cuando sale de su casa, toma su carro, su micro, su combi, su mototaxi, el tren eléctrico, lo que ustedes quieran, interactúa con el resto de personas que como usted están yendo a sus trabajos. Llega usted al hospital y empieza a interactuar con otro grupo de personas. Somos seres biopsicosociales que interactuamos. De allí que surge el paradigma socioecológico, que no excluye al paradigma médico-biológico, sino que lo incluye. ¿Ok? De tal manera que del binomio salud-enfermedad, creyendo que solamente nos injurian seres vivos, factores biológicos, nos vamos a un marco de un proceso multicausal. Es decir, hay muchos motivos por los cuales usted y yo podemos enfermarnos. Tomemos en cuenta el ejemplo de la hipertensión arterial o presión arterial elevada. La hipertensión arterial puede ser adquirida, podemos adquirirla por muchas formas. La primera, supongamos que estamos trabajando en esta etapa, como le digo yo a los trabajadores de las empresas, que muchas empresas están reactivando, están trabajando tremendamente, a veces con sobretiempo, ¿ok? Donde nos dicen pongamos el punche, pongamos el hombro, pongamos el punche.
Entonces nosotros ponemos el punche. Y cómo no el personal del Cayetano Heredia, que sigue poniendo su punche allí, ¿no? Entonces pone su punche, pone todo su esfuerzo, la carga de trabajo va increciendo, va creciendo, ¿ok? Pero sus fuerzas se están mitigando, están viniéndose menos por un problema que se llama sobrecarga de trabajo, ¿ok? Entonces, carga de trabajo no es alguien que esté cargando un bulto. Carga de trabajo es un factor de riesgo disergonómico, que tanto es físico, el desgaste es físico, como psíquico-mental. Eso produce una sobrecarga, produce un estrés, y ese estrés puede desencadenar en su vida una hipertensión arterial. El segundo causa por la cual usted y yo podemos adquirir hipertensión arterial es por nuestros hábitos alimenticios, nuestros estilos de vida, ¿ok? Donde podemos adquirir una hipertensión arterial. Lo tercero es que haya dentro de nuestro código genético, ¿ok? Carga genética por parte de papá, mamá, abuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera, donde ahí está pues el gen. Y lo único que espera el gen es ¿qué cosa? Despertarse. Y se despierta porque somos muy sedentarios, se despierta porque comemos harta mayonesa, harto ketchup, harto ají, como le llaman acá, harto veneno, que la pizza, que todas estas cosas, y le hacemos la camita a que ese gen se despierte y manifieste en nosotros una hipertensión arterial. A esto nosotros le llamamos un proceso multicausal, que forma parte del macroproceso del marco socioecológico. Entonces, lo que nosotros podemos entender es que en este paradigma socioecológico vamos a tratar de demostrar cómo es que nosotros nos podemos enfermar, viéndolo desde el punto de vista también ocupacional y desde el punto de vista socioecológico. Para eso vamos a utilizar el modelo ecológico y la tríada ecológica. Ese modelo ecológico está conformado por la tríada ecológica, donde la vamos a manifestar a modo de una balanza, donde los platillos de la balanza son el agente, el otro platillo de la balanza es el huésped, el trabajador, y la base de la balanza es el medio ambiente. Vamos a ver en qué consiste el platillo de la gente. La gente son todos los peligros identificados en el hiper-C, en la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, con su última columna de la columna de medidas de control. Allí se han identificado todos los peligros donde los trabajadores de Cayetano Heredia están expuestos, de las áreas administrativas, técnico-administrativas, las áreas operativas, que no solamente son las asistenciales, tenemos laboratorio, tenemos cocina, tenemos lavandería, tenemos choferes. Entonces, el platillo que representa peligros identificados con sus respectivos riesgos, medidos y evaluados. Estamos en el área administrativa, estamos en una oficina en la alta dirección, donde el piso está con una alfombra, pero hay un peligro. El peligro está que la alfombra no está bien extendida, sino muestra arruguitas. Entonces, ese es un peligro, ¿ok? Una alfombra mal extendida, mal tensada. ¿Y cuál va a ser el riesgo? ¿Ok? La probabilidad que esa alfombra mal extendida, ¿ok?, cause en el trabajador desde un tropiezo, donde, casi me caigo, casi me resbalo, hasta, me resbalé, me golpeé, me torcí, ¿ok?, me dañé. Entonces, todo eso debe de estar identificado en la matriz del hiper-C. Y todos esos elementos identificados forman parte del platillo de la balanza que conforma los agentes. Muy bien. El huésped somos usted y yo, los colaboradores, que elaboramos, ¿ok?, ejerciendo nuestros procesos de trabajo. Y el platillo de la balanza es el medio ambiente,
Un ambiente laboral que puede ser un microambiente donde usted está ocupando en su puesto de trabajo, en su proceso de trabajo, o que usted salga a interactuar en otras áreas donde forma parte de un macroambiente laboral. Y esos ambientes, tanto donde usted está o donde usted se moviliza, evidentemente alberga, ¿qué cosa? A usted que está trabajando y alberga todos esos peligros que han sido identificados con sus respectivos riesgos medidos y evaluados. Si traslocamos esto, como vemos aquí, en una balanza, la idea es que estoy capacitando, la idea es que los platillos de la balanza permanezcan en un constante equilibrio. ¿Cómo es que el platillo por parte del huésped pueda pesar más que el platillo por parte de la gente, como lo vemos acá? Cuando tenemos trabajadores como ustedes, muy hábiles, proactivos, pero tienen algún tipo, están con dislipidemias, colesterol y triglicéridos elevados, están con glucosa elevada, el platillo por parte del huésped puede pesar más. Otro motivo por parte del huésped, que el platillo del huésped pueda pesar más, es cuando tenemos pues a un trabajador o trabajadora de años y lastimosamente se siente vivo, ¿qué me van a venir a enseñar a mí esas cosas? Tantos años acá trabajando y nunca me ha pasado nada. Se zurra ante los protocolos de seguridad y salud en el trabajo que han sido establecidos para minimizar el impacto de todos los peligros sobre él o sobre ella. No obedece, no tiene una conducta proactiva y es más, no sabe interactuar con el resto de sus trabajadores, con el resto de sus compañeros trabajadores. Tiene una conducta disfuncional, ¿ok? Entonces, esos son algunos motivos por los cuales el platillo de la balanza por parte del huésped pueda pesar más. Bien, ahora nos vamos a la parte de la gente. ¿Por qué el platillo de la que representa todos los agentes que están definidos en la matriz de riesgo del IPC pueda pesar más? Punto número 1. Se hizo el IPC y probablemente no esté bien en su totalidad. Todos podemos fallar. Por eso es necesario, imprescindible, que cada 15 días, ¿ok?, el encargado de SST, el médico ocupacional, ¿ok?, o parte de su equipo, salgan a las áreas con lo que nosotros le llamamos a ejecutar inspecciones planeadas. ¿Para ver qué? Para ver cómo se vienen ejecutando los procesos de trabajo, para ver si esos peligros que se identificaron en el IPC están siendo contrarrestados con buenas medidas de control que hemos colocado en la última columna del IPC. ¿Ok? Pero a veces fallamos, nadie es infalible. Entonces puede ser que el IPC no esté completo o falta actualizarse. 2. Puede ser que el IPC esté correcto, pero la alta dirección no le interesa este tema. Entonces, todos los encargados de salud ocupacional, de los SOMAS y todos eso están que batallan solos porque no tienen elementos facilitadores para poder ejecutar buenas medidas de control. ¿Ok? Y el tercero es que en la empresa, en la organización, institución, gobierno regional, municipalidad, no les dé la gana de hacer nada. No hacen ninguna matriz de riesgos y solamente dejan que las cosas sigan su curso fatal en el tiempo. Son algunos de los motivos, algunas de las razones por las cuales la balanza no puede permanecer en un equilibrio permanente, sino a veces pesa más un platillo que otro platillo. Y la parte de la balanza, que es el medio ambiente, que es el que sustenta, es el que alberga a ese trabajador enfermo, a ese trabajador que se cree viva, a ese trabajador que se cree que tiene una conducta disfuncional, alberga a todos esos procesos, alberga a todos esos agentes, a todos esos peligros, los cuales
en el hospital están tratando de luchar para establecer medidas de control y todas esas cosas, a veces sin tener elementos facilitadores, o a veces sí, qué sé yo, todas las cosas habidas y por haber. Muy bien, esto nos va a ayudar a nosotros para entender entonces qué es lo que tenemos que hacer, qué gestión tenemos que hacer desde el lugar donde nosotros nos encontramos. Y aquí tenemos pues el modelo ecológico, la tríada ecológico tradicional, para poder brindar cuál es la historia natural de cualquier enfermedad en el ser humano. Evidentemente, antes de que yo llegue al periodo de enfermedad, se encuentra, que es el periodo patogénico, se encuentra el periodo prepatogénico, que es el periodo antes de la enfermedad. Se trata de que en este periodo prepatogénico la balanza se mantenga en un equilibrio. Tengo que hacer gestión, tengo que trabajar en eso. Todas las actualizaciones que tengo que hacer en el IPC las tendré que hacer ya. Aquellas cosas que me he olvidado, que no he colocado y que me he dado cuenta cuando he salido cada 15 días a hacer mis inspecciones planeadas y observaciones de campo para ver también la conducta del trabajador, yo pueda tomar medidas de control adecuadas. 2. Cuando yo empiezo a hacer prevención en todo el sentido de la palabra, no solamente prevención en términos de salud ocupacional, sino también podemos hacer prevención en diferentes otros tipos de riesgos, riesgos en la producción, riesgos en los procesos de trabajo, riesgos ocupacionales, ¿ok? Hacer promoción de la salud, brindar capacitaciones a los trabajadores, inducirlos, sensibilizarlos, como lo que estamos haciendo ahora con Lore y con la licenciada aquí en enfermería. ¿Por qué? Porque es necesario estar inducidos y sensibilizados en este tema. Luchemos por mantener la balanza en equilibrio. Pero si por motivo A, B o Z, pues no pudimos mantener la balanza en equilibrio, es muy probable que se ejecute el proceso patogénico, el periodo patogénico, que empiece entonces dañándose un órgano, un daño celular, un daño de una célula. Y ojo, pestaña seca y oreja, no solamente los factores de riesgo biológicos como son los patógenos dañan celularmente, el ruido daña, las sustancias químicas dañan, ¿ok? Entonces, las células, entonces se produce un daño celular. Esa célula que forma parte de un tejido, ¿ok? Daña todo el tejido y se produce un daño tisular. Ese tejido que forma parte de un órgano, ¿ok? Daña todo el órgano, ¿ok? Y ese órgano que está conectado con el resto de los órganos que forman los aparatos y sistemas, ¿ok? Fosas nasales, faringe, tráquea, laringe, todos son diferentes órganos, todos ellos se contagian, ¿ok? Y por otro lado, el aparato respiratorio, cualquier otro aparato que se interconecta con los otros aparatos y sistemas de nuestro organismo, salen estando los otros sistemas contagiados o dañados también. Y llegamos al proceso de la enfermedad, donde tenemos 3 caminos a seguir. O de repente nos curamos si la patología es reversible, o de repente no nos curamos cuando la patología es irreversible y solamente tenemos que luchar por estancar la evolución desfavorable de esa enfermedad. Una hipertensión arterial no se cura, una arritmia cardíaca no se cura, se estanca, una artritis reumatoide no se cura y así sucesivamente. Enfermedades que una diabetes no se cura, se estanca el proceso, ¿ok? Solamente Dios puede sanar, sigue siendo milagros, ¿ok? O si no, llegar a la muerte, que son los 3 caminos a seguir. Entonces, la idea es que tenemos que trabajar duramente en este periodo prepatogénico, haciendo promoción de la salud, haciendo un buen IPC, todo sistema de gestión de SST o de vigilancia de la salud del trabajador se basa o descansa en una buena matriz de riesgos.
¿ok? Y en un buen sistema de prevención, donde una buena planificación de la prevención. Trabajar todo aquí para no llegar a este periodo patogénico. Pero si por motivo A o B o Z llegamos a este periodo patogénico, tenemos que hacer que una prevención secundaria inmediata. Y esa prevención secundaria inmediata está conformada para poder ejecutar un diagnóstico y tratamiento oportuno, eficaz. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de limitar el daño. Eso es importante. Con la finalidad de limitar el daño. Si por motivo A, B o C encuentran a un colaborador que hace un cuadro de influenza, ¿ok? Que hace un cuadro de coqueluche, que hace un cuadro de TB, ¿ok? Entonces, hacer un diagnóstico y tratamiento oportuno y eficaz y establecer medidas rápidas con la finalidad de limitar el daño. Esa es la prevención secundaria, que no se espera eso. Lo que se espera es que se haga una prevención inicial, primaria, desde el inicio. Pero bueno, no vamos a llorar sobre la leche derramada. Tenemos que hacer un diagnóstico y tratamiento oportuno y eficaz. Ejemplo. No voy a tomar un ejemplo de un hospital, sino ahorita que he estado escuchando y viendo el video que Loren, ustedes han estado colocando sustancias químicas. En el año 2019, antes de la pandemia, en mi consultoría particular, me llamó una empresa del rubro de metalmecánica, que puede ser el área de hemodiálisis, donde se utiliza un proceso de cebado que cubre toda el parte del equipo de hemodiálisis y que es dañino para la salud. O también puede ser como el caso de esta empresa metalmecánica, ¿ok? 45 trabajadores. Donde esos 45 trabajadores, 5 eran del área administrativa, ¿ok? Y 40 en el área operativa. El señor me llama, el dueño me llama, ¿por qué? Porque era una empresa metalmecánica que elaboraba piezas de maquinaria de minas. Y estaban deteniéndose la entrega de estas piezas de maquinaria de minas porque los trabajadores estaban con ausentismo laboral. Estaba desesperado. Me llama y antes de poder ingresar a la empresa, le pido al dueño de la empresa que me presente al encargado de SST y a su médico ocupacional. No tenía médico ocupacional, solamente tenía encargado de SST. Le pedí al encargado de SST, por favor, bríndeme su IPER-C, su matriz de riesgos. ¿Qué otra cosa más quiero yo? Quiero que usted me dé sus informes técnicos de sus inspecciones planeadas y observaciones de campo. No las hacía. Muéstrame usted los monitoreos ambientales que ha hecho usted. Nunca los habían hecho y tampoco tenían médico ocupacional. ¿Ok? Entonces me dice, ¿por qué voy a tener todo eso? Decía el dueño de la empresa, cuando mi empresa es chiquitita, es pequeña. Las empresas de alto riesgo no se consideran por la cantidad de trabajadores que alberga, sino los procesos de trabajo que se ejecutan allí. Y solamente quería que viera el área operativa y no el área administrativa. El área administrativa conformada por 5 colaboradores administrativos, donde no había una luz adecuada, no había luminarias adecuadas, ¿ok? Habían 2 luminarias que solo que tenían cada una 2 focos y que uno estaba quemado y el otro no, ¿ok? El equipo no era un equipo mobiliario ergonómico y lo peor del caso es que toda la furia y toda la frustración del dueño estaba sobrecargando a estos trabajadores del área administrativa. Bastaba con que yo abriera a manejar, doblara la manija y ya abrir la puerta para entrar, ya estaba entrando en el área operativa. Por consiguiente, el ruido industrial, porque es una empresa metalmecánica, de las pulidoras, de las selladoras, ¿ok? De las fresadoras, todo eso del ruido industrial se transmitía hacia el área administrativa a manera de contaminación acústica y se percibía también
vapores, humos y gases de sustancias químicas. Paso yo y encuentro qué cosa. Encuentro a un grupo de trabajadores muy desgastados, muy cansados, donde allí había pues mucho ruido, había mucho polvo de vapores y gases de sustancias químicas, había muchos problemas. Conversé con todos ellos, el grupo otario estaba entre 19 años, que era el único trabajador asistente del maestro de soldador, y el resto tenían 40 hasta 50 y 60 años. Hablé con todos ellos y para hacer corta la idea, pero tengo que explicar eso, diagnóstico y tratamiento oportuno y eficaz con la finalidad de limitar el daño. Por eso estoy manifestando este testimonio. Entonces, cuando hablé con el joven me dio más luces en el asunto. ¿En qué sentido? En que le pregunté, espero que sí o sí, siempre metiche cuando trata de jovencitos y jovencitas, espero que estés trabajando para pagar tus estudios. Sí, doctora, estoy estudiando mecánica automotriz en Gamor. Muy bien, ¿cómo te van en tus estudios? Bueno, doctora, al inicio me iba bien, pero no entiendo las clases, no las capto. Pregunta, hijito, ¿no capta las clases porque estás con mucho sueño, muy cansado? No, doctora, no las entiendo. Ya se me iba prendiendo el foco. A la doctora Tobar ya se le iba prendiendo el foco. Otra cosa más. ¿Cómo te sientes de salud, doctora? Cada vez que me resfrío, tengo que ir a la emergencia para que me nebulicen. En ese tiempo todavía nebulizaban. No sé si en el Cayetano siguen nebulizando o no. ¿Ok? Y me dan mis inhaladores. Doctora, tengo asma, no, hijo. No usas un equipo de protección personal completo, solamente usas una careta metálica, un mandil, igual que el jefe, ¿ok? Pero no usas un respirador para que te proteja de los vapores y gases de sustancias químicas, como no lo utiliza el técnico que lava los equipos de diálisis en los hospitales y tiene que echar esa sustancia química a manera de lubricante por dentro, que es inolora, y solamente lo utiliza con un tapabocas, nada más, cuando debe de estar utilizando un respirador para vapores y gases de sustancias químicas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, y mira, la ventilación es inadecuada, porque tenían 3 grandes ventiladores del tamaño de una corona de velorio, grandes, que lo único que hacían era movilizar el aire caliente que estaba arriba, ¿ok? Pero no extraían, no había un extractor donde se extraían las moléculas de las sustancias químicas, de los solventes orgánicos y de los metales pesados que estaban por allí. Entonces, ¿qué otra cosa más tienes, hijo? Ah, doctora, tengo gastritis. Me he ido yo a mi centro asistencial y me han dado ese líquido lechoso, pastillas, y no me hacían nada. Me fui a un médico particular, me dio lo mismo, no me hacía nada, gastritis. Con eso ya había completado mi cuadro clínico en mi mente y en mi corazón. Entonces le dije al dueño de la empresa, su personal está enfermo, usted no ha hecho ningún tipo de monitoreo higiénico, tendría que ser monitoreo higiénico de ruido, de temperatura y otras cosas más, y de sustancias químicas. Eso usted lo tiene que hacer si es que usted quiere que yo le dé un diagnóstico. A malas maneras hizo el monitoreo ambiental, lo hizo rápido, ¿y qué salió? Salió que el límite máximo permisible de plomo y de solventes orgánicos estaban sobrepasando los estándares, estaban sobrepasando los límites máximos permisibles, y los trabajadores no usaban respiratorio adecuado al peligro y a los riesgos. ¿Ok? Muy bien, se hizo examen toxicológico, a duras penas también. De los 35 trabajadores, ¿ok? 6 estaban con intoxicación por plomo y por solventes orgánicos, incluyendo el niño de 19 años de edad. ¿Qué había pasado? Lo que pasa es que el cuadro clínico que se hizo mental, ese diagnóstico y tratamiento oportuno y eficaz que se hizo, fue por el cuadro clínico que se hizo rápidamente. Pérdida de la capacidad cognitiva, pérdida del área de aprendizaje,
¿ok? Muy bien. Y esa gastritis que no sanaba podría formar parte de un cuadro de intoxicación por plomo. Dicho y hecho, sí. Esa dificultad, esa hiperreacción bronquial que aparece es por también estar expuesto a otro tipo de sustancias químicas. Pero no puedo yo decir que se trataba de intoxicación por plomo. Pero se hizo así. Los demás, como no estudiaban, estaban como zombies, no se habían dado cuenta que había pérdida de la capacidad del área cognitiva. Se hizo un diagnóstico y tratamiento oportuno y eficaz con la finalidad de limitar el daño. ¿Hice evaluación médico ocupacional? No. ¿Qué cosa hice? Es esto. Diagnóstico y tratamiento oportuno para limitar el daño. ¿Qué cosa hice como médico ocupacional? Traté de interactuar con el encargado de SST, que me brindó una matriz de riesgos que no estaba completa. Interactué con los otros bloques temáticos de la salud ocupacional, como son en SST, ¿ok? Monitoreo higiénico ambiental, toxicología laboral, ergonomía laboral, psicología laboral y medicina ocupacional. Estos 6 bloques temáticos conforman la salud ocupacional. Como médico ocupacional interactúo con estos 3, donde recibí una información para tener un diagnóstico y brindar un tratamiento oportuno y eficaz con tal de limitar el daño. ¿Qué cosa hice allí? Interactué con medicina interna y el muchachito se encuentra siendo monitoreado con el resto de los trabajadores, ¿ok? En temas de intoxicación por metales pesados y solventes orgánicos. ¿Qué cosa hice allí? Una prevención secundaria. Posteriormente, ellos contrataron un médico ocupacional y inmediatamente lo contrataron y empezaron a hacer protocolos de actuación para poder ejecutar las evaluaciones médicas ocupacionales, y tuvo que entender ese señor que no iba a vender más piezas de máquinas de minería si es que no iba a hacer todo este trabajo. Entonces, esa es la prevención secundaria. La prevención terciaria, que se encuentran todos los trabajadores en rehabilitación. Luego, inmediatamente después vino la evaluación médica ocupacional completa, donde se tomaron en cuenta los otros peligros como el ruido, el disergonómico y todos el resto, y mecánicos y eléctricos también. ¿Ok? Entonces, esto hace el médico ocupacional. Un diagnóstico y tratamiento oportuno y eficaz con la finalidad de limitar el daño. Esa es la gestión que hace cuando recién entra. Porque si empezamos a hacer los protocolos, no, ya tengo algo, ya mi cuadro clínico lo tengo que hacer ya, y continúo con las evaluaciones médicas ocupacionales para salvarle la vida a ese niño, al resto de las demás personas, para no malograr el futuro a ese muchachito. ¿Ok? Interactuando con el resto de los bloques temáticos de la salud ocupacional. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer entonces en esa primera fase prepatogénica? Potenciar más las intervenciones preventivas. Muy bien. Sin embargo, la ISO 45001 nos hace énfasis en la parte de que está muy abandonada, que es una buena una buena identificación de peligros y riesgos en lo que respecta a los peligros disergonómicos y a los factores de riesgo psicosociales. Es muy común que como médico ocupacional y prevencionista yo vea factor de peligros psicosociales y pone estrés, 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 estrés. Si han hecho eso, están equivocados, porque los factores de riesgo psicosociales son 4 estandarizados a nivel nacional, y que de allí se puedan disgregar otros más, por supuesto que sí. Factor de riesgo psicosocial inherente a la organización de la empresa o institución. Factor de riesgo psicosocial inherente al medio ambiente laboral. Luminarias, radiaciones, nivel sonoro, vibraciones, etcétera, etcétera. Temperatura, ok. 3. Factor de riesgo psicosocial inherente al tipo de tarea que ejecuta el trabajador. Y 4. Factor de riesgo psicosocial inherente al trabajador. Si tiene una conducta proactiva
o se siente vivo, una conducta disfuncional. ¿Ok? Por eso es que las definiciones de salud se vinieron modificando y cambiándose. En el año de 1948, la OMS, ¿ok?, define que no hizo nada en el genocidio nazi contra los judíos, definió lo que está en negrito, ¿ok? La salud es el logro del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Esto lo hace, esta definición la da en el año 1948, después del genocidio alemán nazi contra los judíos, donde nadie levantó la mano. No estoy apoyando a nadie, simplemente estoy mostrando una realidad y cómo la definición de salud varió por eso. ¿Por qué? Porque las discapacidades y los trastornos mentales que tuvieron toda esa gente, de los que pudieron sobrevivir, fue tremendo. Entonces, no podemos decir que salud es no tener ninguna enfermedad, sino salud es estar bien físicamente, mentalmente y socialmente. En los años 70, el doctor Marc Lalonde, que no era médico, sino era abogado, tenía un equipo de trabajo médico y tuvieron que identificar qué es lo que enfermaban a su población canadiense. Y ellos identificaron 4 situaciones. Estilos de vida y condiciones de salud. 2, su biología humana, o sea, caracteres genéticos hereditarios. 3, el medio ambiente con que interactuaban. Y 4, acceso a los servicios de asistencia sanitaria. Y esa es una realidad en el proceso salud-enfermedad, que todo encargado de SST y todo médico ocupacional, si han hecho su plan anual, ¿ok?, de vigilancia y su plan de SST, lo deben de tomar en cuenta. ¿Cuán fácil tiene usted y yo acceso a recibir atención sanitaria cuando nos sentimos mal? En el momento que lo necesitamos. Nos quedamos allí. A estos 4 elementos que identificaron, el doctor Marc Lalonde los llamó, ¿qué cosa? Los llamó determinantes sociales de la salud. Y una vez más, la OMS, con el hocico partido y el rabo entre las piernas, ¿ok?, porque se quedó atrás, otra vez más, ¿qué cosa hace? Toma esta definición del doctor Lalonde y lo amplía y lo dice que los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud, que es lo que venimos hablando. Esto es importante que todo médico ocupacional y su equipo y todo encargado de SST lo tomen en cuenta para que no fallen en su plan anual de SST y en su plan de vigilancia de la salud del trabajador. ¿Ok? Muy bien, vamos a avanzar al respecto. Lo que venimos hablando entonces, que salud del trabajador ha variado del concepto de salud del trabajador, el concepto de binomio de salud de enfermedad, ha evolucionado a enfocándonos a los factores de riesgo laborales por los efectos del proceso multicausal. Muy bien. Entonces, decimos acá que, en primer lugar, aclarar que la vigilancia de la salud del trabajador y examen médico ocupacional no es lo mismo. Porque se los he demostrado con mi intervención en esta empresa metalmecánica. ¿Ok? Después hice yo, o mejor no lo hice porque no entré a esa empresa, sino ellos contrataron, hice yo la sugerencia que el médico ocupacional ya empezara ya con todo esto a hacer las evaluaciones médicas ocupacionales. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Ok? La vigilancia de la salud del trabajador es un proceso de recolección de información continua y análisis sistemático. Me llamaron como prevencionista, pero también soy médico ocupacional. ¿Y qué cosa hice? Solicitar información. ¿Qué solicité? Solicité la matriz de riesgos, informes técnicos que no habían, resultados de evaluaciones médicas ocupacionales que sí habían, pero no tienen médico ocupacional. ¿Ok? Toda esa información, lo cual me permite hacer un sistema de escrutinio de tendencias, de ver yo con esa documentación qué probabilidad hay que algo aquí falle en el asunto, porque falta esto, esto, esto y esto. Es un proceso de comparación. Cuando yo ya estoy en planta, cuando estoy en planta en las inspecciones planeadas, que salgo junto
con el encargado de SST y hacemos que representantes del Comité de Seguridad y Salud de Trabajo estén con nosotros. ¿Para qué? Para que vean qué van a aprobar o qué van a desaprobar. ¿Qué van a saber aprobar o desaprobar el comité si no están en campo? Si no salen cada 15 días algunos de los representantes se van turnando. ¿Qué van a saber aprobar o desaprobar? Van a estar más perdidos que cucaracha empollada si no hacen eso. Entonces, es necesario, ¿ok? Para ver si aquello que está en el IPRC es congruente con lo que estoy viendo. Y todo esto, ¿para qué? Para juzgar, para señalar, no. No para criticar a nadie, sino para detectar o anticiparme a los cambios en la frecuencia, distribución o determinantes de la enfermedad en la población trabajadora. ¿Por qué hago esto? ¿Con qué finalidad hago esto? Hago con la finalidad, como médico ocupacional y prevencionista, de identificar problemas, utilizando esta empresa, ¿ok? Y no solamente tenían problemas con sustancias químicas, tenían problemas de ruido, tenían problemas mecánicos, problemas eléctricos, peligros ergonómicos, peligros psicosociales, tenían de todo, como lo hay en todos los hospitales, como hay en vuestro hospital, tanto en las áreas administrativas como en las áreas operativas. Indicar problemas, ¿ok? Problemas individuales y problemas colectivos, por cada peligro que está identificado en el IPRC. En este caso, de esta empresa, había peligro ruido. Después la médico ocupacional intervino y que vio que de los 40 trabajadores, 20 estaban con sordera de tipo ocupacional. Ya no como una sordera social de ocupación, sino como una hipoacusia inducida por ruido ocupacional. Algunos grado 1, algunos grado 2. Los que estaban en el área administrativa estaban con fatiga. No soy ni fui nunca el médico ocupacional, pero me gusta hacer de esa empresa, pero me gusta hacer el seguimiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Peligros para el tema de sordera, para peligro para sordera. De 40 trabajadores, mis problemas individuales, ¿cuáles son? Los 20 que ya tienen diagnóstico de sordera ocupacional. Mis peligros, ¿ok? Colectivos, ¿cuáles son? Todos aquellos trabajadores que estaban expuestos al ruido y que aún no habían tenido un diagnóstico de sordera ocupacional. Y así por cada peligro. ¿Qué otro tipo de peligro tenían? Sustancias químicas, por exposición a sustancias químicas. De los 40, ¿cuántos estaban intoxicados? 6. 6 ya. Mis problemas individuales, mis problemas colectivos, todos aquellos que estaban expuestos a estas sustancias químicas. Y así sucesivamente. Son mis problemas individuales, mis problemas colectivos. Peligros ergonómicos, igualmente. Por cada peligro identificado, identifico yo mis problemas individuales y mis problemas colectivos. ¿Para qué? Paso número 2, para planificar mi acción preventiva. Tomando en cuenta las prioridades, ¿ok? Fue prioridad que yo ya identificara esta toxicidad, ¿ok? Muy bien. Y para pasar a adaptar el trabajo a la persona, adecuando mi intervención preventiva a las características personales de los trabajadores. ¿Para hacer luego qué? Evaluar las medidas preventivas. ¿Cómo puedo yo evaluar esas medidas preventivas? Saliendo como médico ocupacional junto con el encargado de SST y junto con representantes del comité a estas inspecciones planeadas, observaciones de campo para ver cómo se vienen ejecutando los procesos de trabajo y si las medidas preventivas que hemos colocado junto con el encargado de SST son buenas, eficaces, eficientes y efectivas y realmente están minimizando el impacto de esos peligros por exposición de los trabajadores. ¿Por qué hago todo esto? Porque la vigilancia en salud ocupacional es una observación constante de la totalidad de los eventos que ocurren en todos los ambientes laborales, administrativos, técnico-administrativos y operativos. Principalmente, no solamente del aspecto biológico o de los peligros biológicos, sino todos los factores de riesgo nocivos
y peligrosos a la salud, como son la exposición del trabajador a todos los agentes y el daño a su salud. ¿Qué es lo que yo enseño en la maestría de salud ocupacional del Instituto de Salud Pública de Arequipa? Ok, ¿qué le enseño? ¿Qué digo? Que la vigilancia de la salud del trabajador no tiene sentido como un instrumento aislado de prevención, o sea que el sistema de vigilancia de la salud del trabajador es un instrumento de prevención, sino que ha de integrarse ¿en dónde? En el plan de prevención global, en nuestro sistema de gestión de CZ, ha de integrarse allí, recibiendo información de los bloques temáticos de la salud ocupacional, como fue SST, toxicología laboral, ¿ok? Monitoreo higiénico ambiental, ¿ok? El resto. Recibe información y luego brindándola, ¿dónde? A medicina interna, a psicología laboral, para que entrar en el proceso de rehabilitación. Es un recibir, un dar a través de una interacción, porque estoy insertada mi vigilancia dentro del sistema de gestión de SST. Por tanto, la vigilancia de la salud del trabajador tiene 5 fases. La primera fase es, si yo identifiqué problemas individuales y problemas colectivos, entonces tengo que determinar mis objetivos individuales y colectivos. ¿Qué objetivos individuales tengo para los que están con sordera ocupacional? Que no evolucionen más desfavorablemente a una sordera. Si tenían sordera de primer grado, que no evolucionen a una sordera de segundo grado. O si tenían de segundo grado, a una sordera de tercer grado. ¿Ok? Y si están, y si estoy hablando de sustancias químicas, que y que no haya ningún otro nuevo sordo. Igualmente con las sustancias químicas, que vaya en un proceso de sanidad y que no haya nuevos intoxicados, que no haya nuevas lesiones osteomusculares, que no haya nuevos accidentes por peligros mecánicos con la fresadora o la amoladora, que la piedra sale disparada y que ha mutilado muchas veces a muchos trabajadores. ¿Ok? Mis objetivos individuales. ¿Y cuáles son mis objetivos colectivos? Que aquellos que están expuestos no hagan enfermedad. No hagan enfermedad. Que no haya nuevos enfermos. 2. Determino entonces mis actividades para poder ejecutar o llegar a cumplir mis objetivos individuales con mis objetivos colectivos. Y cada actividad que yo haga, tiene que estar sustentada en la normativa nacional de mi país, el Perú. Mi normativa nacional de salud ocupacional. Y si no encuentro respuesta a cualquier problema que yo hayamos identificado el encargado de SST y yo como médico ocupacional, entonces recurro a las normativas internacionales. Acordémonos que nuestro país tiene convenios con la Organización Internacional del Trabajo, con la OIT. Entonces, determino mis actividades siempre en relación a los objetivos y a los mínimos legales exigidos. Paso número 3, ejecuto. La ejecución que yo hice inicial en esa empresa era la primaria, luego tenía que venir el médico ocupacional, otro médico ocupacional a concluir todo ese trabajo, a ejecutar el resto de las actividades. ¿Para qué? En la fase 4, elaborar informes técnicos para la alta dirección y decirle, esto es lo que está pasando en su población trabajadora. Tiene que hacerse esto, esto y esto, porque lo mínimo que hemos hecho, ya lo hemos hecho, ahora falta su intervención. Y la fase 5 es ir y monitorear esas intervenciones que hacemos para ver si esas medidas de control que lo colocamos junto con el encargado de SST en la última columna del IPRC siguen siendo buenas, siguen siendo eficaces, siguen siendo efectivas y que la estamos chuntando cada vez más. ¿Ok? Entonces, la vigilancia de la salud del trabajador tiene esas fases y dentro de esa fase 2 que hemos venido de la determinación de actividades, tenemos que entender que en esas actividades
Hacemos una vigilancia ambiental, es decir, recibimos los resultados de los monitoreos ambientales para ver qué es lo que se está sobrepasando, qué es lo que está haciendo, todas esas cosas. Hacemos una vigilancia biológica que si se hace necesario, exámenes toxicológicos, y hacemos una vigilancia médica, las evaluaciones médicas ocupacionales, ¿ok? ¿Y cuál es la base en que nos sustentamos para hacer esto? Un buen IPC, para que la balanza no esté en desequilibrio, y una buena determinación de los grupos de exposición de riesgo, como son tal cantidad de trabajadores están expuestos a ruido, tal cantidad a disergonómicos, tal cantidad a psicosociales, tal cantidad a sustancias químicas, para darle esta pepita al dueño de la empresa o a la alta dirección. De todos los trabajadores que usted alberga, usted tiene tal cantidad de trabajadores con enfermedades asociadas a la ocupación y o profesionales. ¿Cómo es esto? Enfermedades asociadas a la ocupación que son como producto de los procesos de trabajo que se ejecutan. Y cuando digo y o profesionales es porque esas enfermedades asociadas a la ocupación, algunas de ellas ya están catalogadas dentro del Ministerio de Salud como enfermedades profesionales de carácter indemnizatorio. ¿Ok? Luego tenemos una clasificación que solamente la hace el CEPRI, nosotros, desde el año que se implantó salud ocupacional acá, enfermedades en estadio preclínico ocupacional, conjunto de síntomas y signos que tienen los trabajadores que no llegan a establecerse como una enfermedad ocupacional. Ejemplo, esa hiperreacción bronquial que tenía ese trabajador, que cada vez que se resfriaba tenía que ir a ser nebulizado y que luego le daban sus inhaladores. No era asma ocupacional, es un cuadro preclínico ocupacional. Puede llegar a ser asma, sí, solo sí, no solamente usa su equipo de protección respiratorio, sino que mejoran el sistema de extracción, ¿ok? De ventilación en esa empresa. Otro caso más, muchos salieron sordos, me dijo la doctora, 20, pero yo le enseñé que habían también enfermedades en estadio preclínico ocupacional, es decir, había disminución de la audición, no de un solo, no de los dos oídos para decir que era ocupacional, sino de un oído. Y a eso nosotros le llamamos hipoacusias conductivas en estadio preclínico ocupacional, que los audiólogos laborales nos cuentan que cuando hay una disminución de una audición y el nervio auditivo no está dañado, eso quiere decir que las células basales del órgano de corte y del caracol, tercer año de primaria, oído interno, oído medio, ¿ok? Oído externo, oído medio, oído interno, donde está el caracol, la cóclea. Nosotros desarrollamos ese caracol, lo extendemos y hay células basales en forma de bastón que tienen cilios, que vibran a medida que están siendo estimuladas por el nivel sonoro a que está expuesto el trabajador. Todavía no hay daño ocupacional, pero esas células se están dañando, células del órgano de Corti, hipoacusias hipoacusias conductivas en estadio preclínico ocupacional, o ese dolor, tendinitis mano-muñeca, porque las reposabrazos de tu silla no está a la altura de la mesa de trabajo y entonces estás tipeando así, ¿ok? Y el mouse lo extiendes por otro lado haciendo así y haces lesiones en la región posterior del hombro y estás teniendo tendinitis mano-muñeca esporádicas, enfermedades en estadio preclínico ocupacional, ¿ok? Que no llegan a ser todavía síndrome de hombro doloroso, que llegan a ser todavía síndrome de hombro doloroso y síndrome de tendinitis mano-muñeca. Ejemplos. O que te hagan un procedimiento de espirometría y que te sale porque estás expuesto a sustancias químicas y que te sale. Entonces, me sale pues de que hay un proceso obstructivo. ¿Por qué? Porque no utilizo
respirador para vapores y gases de sustancias químicas mientras estoy haciendo el lavado de esos elementos químicos, de esos procesos, de esos equipos de hemodiálisis, ¿ok? Y estoy inhalando todo eso. Enfermedades no ocupacionales, enfermedades que el trabajador tiene y que no son como producto o como consecuencia de los procesos de trabajo que ejecuta. Sin embargo, pueden hacer sinergia con una enfermedad ocupacional. La gastritis que tenía ese joven formaba parte de un cuadro clínico de una enfermedad profesional. No era una gastritis no ocupacional, era un cuadro clínico, era una gastritis profesional, no curaba con nada, ¿ok? Ok, expuesto sano a aquellos trabajadores que pasan a evaluación médico ocupacional y que se encuentran sanos. Entonces, hay fases, que hemos dicho que son las 5 fases, y hay componentes en el sistema de vigilancia de la salud del trabajador. Hay una vigilancia ambiental, los monitoreos, hay una vigilancia en el organismo humano, los exámenes toxicológicos, hay una vigilancia de los factores de riesgo, con la matriz de I/C para ver su minimización de esos impactos, y vigilancia en los efectos de la salud del trabajador a través de las evaluaciones médicas ocupacionales. Entonces, se le presenta pues la pepita a la alta dirección y se dice, pues esto es de una empresa que hicimos acá en el CEPRIT. De 108 trabajadores que alberga, 30 están con enfermedades asociadas a la ocupación, 41 trabajadores con enfermedades en estadio preclínico ocupacional, ¿ok? Ocupacional, 36 con enfermedades no ocupacionales y expuestos sanos solamente 1. Esta pepita la tiene que saber a través de un informe técnico el dueño de la empresa o el de la alta dirección. Todo lo que hacemos tiene que estar sustentado en el marco legal nacional de salud ocupacional y darle los resultados de los trabajadores a los trabajadores de sus exámenes médicos ocupacionales. Como médico ocupacional, como miembro del equipo de medicina ocupacional y medio ambiente, necesito responderme siempre a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que quiero hacer? Equipo, ¿qué es lo que queremos hacer? Equipo, ¿cómo lo vamos a realizar? Identificar áreas o situaciones de riesgo, eso a través de las IPs y observaciones de campo. Identificar grupos o poblaciones de alto riesgo y evaluar la eficacia de las medidas de intervención a través de las inspecciones planeadas, observaciones de campo cada 15 días. El Ministerio de Salud nos pide que mostremos indicadores de nuestro trabajo. Esos indicadores de nuestro trabajo pueden ser indicadores de ejecución de actividades. Si como equipo de medicina ocupacional y medio ambiente nos programamos 10 actividades durante el año, ¿por qué solamente hemos hecho 6? Un ejemplo. Indicadores de evaluación de resultados. Si establecimos un sistema de vigilancia y teníamos 20 sordos, ¿por qué tenemos 3 sordos más? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estamos coberturando a todos? ¿Ok? En realidad, los exámenes, las EMOS de salud, no son propiamente prevención, son básicas para la prevención, forman parte de un elemento estratégico para aplicar un buen sistema de vigilancia de la salud del trabajador, porque nuestro objetivo del médico ocupacional y del encargado de SST es la prevención de riesgos para que nadie enferme en el trabajo. La vigilancia de la salud no puede tener fines discriminatorios, porque los formatos que nos dan, que se le dan a los trabajadores, se le coloca apto, no apto o apto con restricciones. Si es que es contratado una empresa particular para ejecutar estas evaluaciones médicas ocupacionales, yo les recibo, ¿ok? Sus sugerencias y todo, pero yo soy quien determino si está apto, no apto o apto con restricciones, porque yo soy la que conozco el I/C también. Yo soy la que salgo cada 15 días, yo soy la que hago esa vigilancia, ¿ok?
Entonces, muchísimas gracias por su atención.